de llegada. Ajá, ¿cuándo el hombre le han puesto horario de llegada? Vaya, búscame la comida. Saliste a buscar a mi amiga y no la traíste. ¿Qué quieres? No, señor. No me traigas. Esta es la escena que miles de mujeres en Colombia viven durante años en sus hogares. Algunas guardan silencio, muchas se han armado de valor para denunciar a sus verdugos, mientras que otras no sobrevivieron para contarlo. En mayo de 2012, el país conoció la terrible noticia de la violación y posterior asesinato de Rosa Elvira Celi, una mujer de 35 años de edad que se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Tal impacto causó esta historia y tal rechazo generó en la sociedad que en el año 2015 fue aprobada la Ley 1761, conocida como la Ley Rosa Elvira Celi, a través de la cual se tipificó el delito de feminicidio en Colombia. Soy Lucy Quiñones y en compañía de David Conde hablaremos sobre las violencias contra las mujeres. Bienvenidos. Entrevistas, información, datos y mucho más. Aquí comienza la serie de podcast Voces de Justicia con David Conde y Lucy Quiñones. Bienvenidos. Un saludo cordial para todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a la serie de podcast Voces de Justicia, el espacio donde las comunidades tienen voz y les acercamos a temas sobre el acceso a la justicia con un enfoque centrado en las personas. Muy buenos días, Lucy. Hoy vamos a tratar un tema de gran relevancia para las mujeres y tiene que ver con las agresiones, insultos, malos tratos, riesgos y demás tipos de violencia que padecen en cuanto a su vida y seguridad. Comentabas al inicio del programa que gracias al rechazo que generó el lamentable fallecimiento de Rosa Elvira Celi, se tipificó en Colombia el delito de feminicidio. Contémosle a la audiencia qué significa y por qué es un logro. Buenos días, David. Saludo para nuestros oyentes. Tipificar un delito quiere decir que este ha sido incluido en el grupo de conductas punibles del Código Penal colombiano, por las cuales se puede denunciar a una persona ante las autoridades competentes e iniciar un proceso jurídico, para que los jueces, en uso de sus facultades, determinen y apliquen las penas correspondientes. Ahora, según la ley, el feminicidio es el acto mediante el cual se causa la muerte a una mujer por su condición de ser mujer, por motivos de su identidad de género o cuando estas conductas concurran o hayan sucedido con anterioridad. La pena para este delito es de 250 meses de prisión. Cabe aclarar que es importante combatir este flagelo, pero también es necesario identificar y rechazar los tipos de violencia que las mujeres experimentan para prevenir más muertes. Precisamente sobre los tipos de violencia que se ejercen contra la mujer queremos hablar el día de hoy, pues en ocasiones, aunque las viven, algunas mujeres no se atreven a denunciarlas, sea por temor o por desconocimiento. Las mujeres pueden ser víctimas de violencia sexual, física, psicológica, económica y patrimonial, pero para hablar con mayor profundidad tenemos como invitada a Naudit Velázquez, una mujer de 37 años, quien se destaca por su activismo por los derechos y su liderazgo en pro de la mujer desde la coordinación de la Oficina de Mujeres en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba. Naudit, bienvenida. Bueno, mi nombre es Naudit Velázquez Villalba, tengo 37 años, soy de aquí del municipio de Puerto Libertador, Villagüera Neta. Me siento líder de las mujeres de aquí del municipio, me siento una lideresa de mujeres. Para entrar en materia, ¿podrías explicarnos en qué consisten cada uno de los tipos de violencia que las mujeres pueden denunciar en caso de padecerlas? Bueno, legalmente están constituidas 5 clases de violencia contra la mujer, que son la violencia sexual, que es todo acto sexual sin consentimiento de las mujeres, la violencia psicológica, que es todo aquel maltrato verbal que se le hace a las mujeres, la violencia económica, que se vive mucho como entre las familias, las parejas que dependen directamente de sus parejas, la violencia patrimonial, y esta se da mucho cuando se separan las parejas y los hombres
hombres o los esposos quieren quedarse específicamente como con las casas de ellas, dejarlas sin ningún patrimonio por ahí para sus hijos. Para activar una ruta de atención por cualquier tipo de maltrato puede hacerse exponiendo el tipo de violencia o el tipo de caso en cualquiera de las instituciones ya mencionadas: la comisaría de familia, la policía, el hospital, la fiscalía, la personería. Son como los entes que restablecen derechos en temas de mujeres. Cualquiera de las instituciones que están dentro de la ruta pueden activarla y seguir el proceso de restablecimiento de derechos de las mujeres. Hoy día también podemos hablar de violencia en línea o digital, que es cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como teléfonos móviles, internet, medios sociales, videojuegos, mensajes de texto, correos electrónicos, entre otros, contra una mujer por el hecho de serlo. La violencia en línea puede incluir ciberacoso, que consiste en el envío de mensajes intimidatorios o amenazantes; sexteo o sexting, envío de mensajes o fotos de contenido explícito sin contar con la autorización de la persona destinataria; doxing, publicación de información privada o identificada sobre la víctima. Importante información, David. También es necesario referirnos a la violencia institucional, que son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias a Naudit Velázquez por su participación y por sus aportes para nuestra audiencia. Según cifras de la Procuraduría, en el 2022, 47.000 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar, lo que requiere que se aumenten los esfuerzos para su protección. Hoy queremos compartirles la historia de Ruth María Rivero, una mujer empoderada que se ha sobrepuesto a la violencia y ha encontrado en la institucionalidad un apoyo para la defensa de sus derechos. A sus 51 años, Ruth María Rivero Zavala, una mujer con reconocido liderazgo en el municipio de Montelíbano, Córdoba, se ha sobrepuesto a la violencia que ha experimentado en diferentes etapas de su vida. Siendo muy pequeña, vivió en su hogar la discriminación por causa de su género, lo que le privó de un derecho tan importante como el acceso a la educación. Mi papá, él decía que no le daba educación a las hijas hembras porque le hacían era carta a los novios, que usaban este aprendizaje para otras cosas que no eran productivas. Entonces, por lo tanto, a nosotras las mujeres, de 7 hermanas que somos, no tuvimos la oportunidad de ir a la institución educativa que había en el pueblo por ese motivo. Cuando tenía 12 años, Ruth fue abusada sexualmente. Las implicaciones que esto traería sobre su estima propia y sobre su salud mental fueron una marca difícil de borrar, y es una situación que no le desea a nadie. Haber perdido uno la virginidad en esas condiciones no es como hoy. En aquel tiempo, imagínate unos 40 y tantos años, era un tema de discriminación total. Entonces yo me sentía muy mal en ese tiempo, cuando inclusive yo sentía miedo, siendo conocida la persona que me sometió a este tipo de violencia, me decía de que si yo lo decía o que si a mí me daba miedo se me reflejaba en la frente. Tiempo después, un hombre se obsesionó con ella y la retuvo durante varios días. Al unirse con el que hasta hace un año fue su compañero sentimental, pensó que el ciclo de violencia cerraría, pero los malos tratos y las agresiones comenzaron a aparecer. Me atacó con una sustancia, gracias a Dios no fue un ácido, solamente él dijo en la fiscalía que había sido agua o un perfume, algo así por el estilo, o alcohol, no recuerdo exactamente, pero lo llevó, pero hubo un intento, te imaginas, cuando hubiera sido un ácido, estuviera desfigurada mi rostro. Entonces la violencia me ha perseguido siempre desde mi vida personal y mi vida también en la cuestión de los liderazgos, porque he sido amenazada muchas veces. Por fortuna y frente a estos abusos, Ruth encontró en la institucionalidad un apoyo para protegerse y orientarse. Afirma que es necesario que las mujeres que sufren violencias al interior de su hogar, en el trabajo, en los espacios públicos y demás, estén enteradas de la manera en que pueden hacer que sus derechos prevalezcan. La invitación es a no quedarse calladas.
indagar, investigar, averiguar dónde se encuentran, en qué caso, los tipos de violencia que vienen padeciendo, a dónde pueden acudir. Entonces la justicia ha estado, lo que no ha estado es el conocimiento de nosotras las mujeres, cómo acceder a ella. Puede que parezca obvio, pero si la persona que más te ama te lastima, tienes que ser fuerte y tomar la decisión de dejarlo. Mi esposo me tomó de los brazos durísimo, me jaló, me empujó y me pegó, y la gente miraba y no hacía nada. Yo tampoco podía ni gritar, no pude hacer nada. Él decía que nunca me iba a dar el divorcio, que nunca se iba a separar de mí. Él decía que era amor o muerte, que rezara porque de aquí esta pelea la ganaba, era el que quedaba vivo de entre los dos. Siento miedo, terror, y a veces siento que no hay salida para lo que estoy viviendo con él. Y lo peor de todo es que creo que sin él no soy nadie. Primero fueron gritos, después fueron golpes, después de que cada que me golpeaba pedía perdón, pero después continuó golpeándome y siguió sin parar. No había podido creer tanta violencia en mi esposo, pero ya, mejor dicho, estoy a punto de decirle ya no más, hasta aquí llegué. A mis hijos yo les digo que me hace sentir mal que hayamos pasado por todo esto, pero hay que contar las cosas, porque es que si no se cuentan, si no se hacen saber, nunca lo vamos a poder corregir. Yo le digo a todas las mujeres, que sea la que sea, que denuncie, que no se deje humillar, que se respete a sí misma, que sea realista y que hable. A través de la Ley 1257 de 2008, el Congreso de la República dictó normas para la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres para garantizar una vida libre de violencias, el ejercicio de sus derechos constitucionales y fundamentales y la adopción de políticas públicas necesarias para su realización. Y de esta forma hemos llegado a la parte final de Voces de Justicia, el podcast donde las comunidades tienen voz. Agradecemos a nuestros participantes por aceptar la invitación, a nuestros oyentes por permanecer con nosotros y al programa Justicia Inclusiva por hacer posible este espacio. Nos encontramos en una próxima emisión de Voces de Justicia, el podcast donde las comunidades tienen voz. No olvidemos que para lograr la paz necesitamos justicia y para que haya justicia hay que centrarse en las personas. Hasta entonces. Si te gustó este capítulo de Voces de Justicia, puedes volver a escucharlo en nuestra página web www.sinergiapor.co, en nuestro canal de YouTube, fanpage de Facebook, nuestras cuentas de Anchor, SoundCloud y Spotify, además de la página de Facebook del programa Justicia Inclusiva de USAID. Voces de Justicia, el podcast donde las comunidades tienen voz. La producción de este podcast fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Los contenidos y opiniones expresados en este podcast son responsabilidad de la Corporación Sinergia Comunicaciones de Montelíbano y no representan las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.